En un hecho histórico, el pasado 29 de agosto, el viernes pasado, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de 128 legisladores presentes, aprobaron que la Corte Nacional de Justicia inicie un proceso penal en contra del vicepresidente Jorge Glass. Como les decía, esto es un hecho inédito. Yo no recuerdo algo similar. No recuerdo que antes se haya aprobado un juicio penal de manera unánime en contra de un mandatario. Esto ha ocurrido mientras las relaciones con China se han tensado por la captura hace un par de semanas de un pesquero cargado de tiburones, violando obviamente los derechos ecológicos del Ecuador, y mientras la idea de una consulta popular va tomando fuerza de una necesidad de la consulta popular para lograr reformar la institucionalidad. Vamos a discutir de estos temas este lunes con todo respeto. Este es el momento histórico que requiere también el país, para que en el marco de esa presunción de inocencia, para que en el marco del respeto al debido proceso, y una vez que incluso el propio compañero vicepresidente ha pedido que este bloque apoye la autorización para que se inicie el juicio penal vinculándolo en un delito penal específico. Nada ocultamos, nada ocultaremos. Confiamos en la inocencia de las personas, en este caso del vicepresidente, mientras no se demuestre ninguna prueba que determine algún tipo de responsabilidad específica. Por eso también, señora presidenta, mociono que se vote esta resolución una vez que se la lea de manera íntegra. Aquí teníamos que interpelar, aquí no era juicio política, era autorización de la función judicial. El país requería de esta autorización, pues ahora que la justicia también haga su trabajo. Nosotros el día de hoy le queremos decir a la ciudadanía que esta aprobación para el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República quiso ser evitada a toda costa, por todos los medios posibles, por parte del oficialismo. Vamos a hacer presión contra el juez nacional y contra el fiscal. Esto recién empieza, porque Glass tiene que responder por la corrupción en la refinería. Realmente, después de 3 meses, de los 3 primeros meses del presidente Lenín Moreno, las circunstancias han dado un vuelco impresionante. Nadie hubiera esperado hace 3 meses, al comienzo de este régimen, que el vicepresidente Jorge Glass iba a estar enjuiciado penalmente por la Corte Nacional de Justicia, ni que el fiscal lo iba a acusar, ni que el tío del vicepresidente iba a estar preso. No era realmente lo que esperábamos, pero esto ha dado un vuelco, una cosa muy sorpresiva, y ahora lo que el país se pregunta es si realmente todo este cambio va a llegar a algún lado. Mucha gente está pensando de que se trata de un tongo, y yo creo que hay motivos para sospecharlo, hay motivos para creerlo. ¿Cuán independiente puede ser la Corte Nacional de Justicia? ¿Con cuánta independencia puede llevar a cabo este proceso? O, como está diciendo la oposición, no se trata sino de un camino para darle una partida de nacimiento limpia al vicepresidente después que la Corte Nacional de Justicia lo absuelva de las acusaciones. Está con nosotros Héctor Yepes, un antiguo compañero de panel nuestro que actualmente es asambleísta, es miembro de la Asamblea Nacional, está en el primer plano de la línea política, y yo quisiera darle la bienvenida a Héctor. ¿Cómo estás? Y quisiera preguntarte cómo ves tú lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué tal, Carlos? Primero, un gusto estar nuevamente acá. Desde hace algún tiempo que aquí fundamos pues con todo respeto, y qué bueno que siga habiendo estos espacios de debate en el plano digital, y ojalá poco a poco haya más también en los medios tradicionales. Yo pienso que esta serie de noticias inesperadas que hemos venido viendo van a continuar. No sé si esta autorización que se ha dado, es inédito, una autorización unánime para enjuiciar al vicepresidente de la República, termine o no en una condena. Pienso que hay motivos para pensar que hay un tongo. ¿Por qué? Porque
se lo acusa al vicepresidente de asociación ilícita, un delito menor, porque hay desconfianza sobre la independencia o la imparcialidad que pueda tener la fiscalía o la justicia en este caso. Pero también, por otro lado, hay motivos para pensar que esto todavía tiene para largo. Y yo reflexiono, tal vez es muy estratégico haber hecho las cosas así, porque si no se acusaba inicialmente o no se planteaba el cargo de asociación ilícita, tal vez los asambleístas de Alianza País no daban pues los votos para autorizar el juicio. Hoy el juicio está autorizado. Hoy se ha cumplido con el requisito constitucional de que la Asamblea apruebe el inicio del proceso penal. Ya en el curso del proceso, los fiscales y los jueces, en base a las evidencias que vayan surgiendo, pueden ratificar cargos, pueden reformular o cambiarlos. Vamos a ver qué pasa. Yo no pienso que hay que adelantarse a los hechos, pero hasta ahora se van dando las cosas. No 100% como quisiéramos algunos, pero se van dando. Eso es lo perfecto, es enemigo de lo bueno. Y hay que mantener una vigilancia también en la fiscalía. Cuidado, el fiscal Vaca piensa que aquí no va a pasar nada, donde él actúa de una manera que contradeciría lo que piensa la gran mayoría de ecuatorianos, que hemos visto cómo a Jorge Glass se lo acusa por parte de un delator de Odebrecht de haber pedido plata por todos los contratos de la compañía, de estar haciendo caja. Sale en Brasil una publicación que le han dado 14 millones de dólares a su tío. ¿Cuándo en la historia del Ecuador se ha descubierto que al tío, tú Carlos que sabes más de historia creo, que yo capaz sepas algún caso, pero que yo recuerde que al tío del vicepresidente en funciones de la República le den 13 millones de dólares por contratos cuya aprobación depende del vicepresidente de la República? Porque otra cosa es que le dieron plata para que vaya a contrate con un prefecto en la Amazonía, pues eso sería diferente. Sí, ahora, es importante para quienes nos escuchan, digamos, y que no están enterados de los detalles de los procesos, o por qué se habla de un tongo, o por qué, digamos, a priori se ve que tanto la oposición como el oficialismo vota a favor de que se enjuicie penalmente o que se autorice a la Corte a empezar un proceso penal en contra del vicepresidente sin funciones que tenemos ahora. El tema es que se dice, por un lado, leí el editorial de Ramiro García, que dice que lo que se está haciendo es aguantar la mayor presión posible para un cargo menor, lo menor que se pueda, con una pena reducida, además aplicada no al COIP, sino al Código Penal anterior, en base a que la fiscal Diana Salazar aduce que de las acciones fueron cometidas previo a la implementación del nuevo COIP y que por ende le compete establecer penas de acuerdo a la tipificación anterior. Sin embargo, Ramiro García contrapone el argumento y dice que cuando se comete un delito de manera sostenida, entonces se aplicaría la pena del COIP, que creo que es una diferencia algo así entre 5 y 6 años la primera y entre 7 y 10 años la segunda. Con lo cual, lo que se estaría haciendo es una presión para disminuir al máximo la pena y que pase, digamos, lo más suave posible, siendo que en los círculos rojos de opinión Jorge Glass es hoy, se podría decir, una especie de cadáver político. Sin embargo, para las bases correístas no lo es necesariamente. Entonces, digamos, ¿cuál es verdaderamente cuál es la materia? Porque si la fiscal dice que le pasa la causa al fiscal general para que proceda, porque ella no puede proceder en un caso en el que alguien tiene fuero, ella sostiene que, como bien dices tú, se pueden ir aumentando cohecho, concusión o cualquier tipificación de delitos que se encuentren pertinentes según la evidencia. ¿Por qué Ramiro García dice que eso no puede ser? A mi juicio, porque está equivocado. La Constitución lo que dice es que la Asamblea tiene que autorizar el inicio del proceso penal contra el vicepresidente. Punto. Y además en materia penal hay principio de legalidad, pues uno no se puede inventar o interpretar algo que no dice la norma. Ahora, yo he escuchado a algunos abogados decir que lo que ha hecho la Asamblea es autorizar específicamente el juicio que ha pedido el juez Miguel Jurado, que es asociarlo al delito de asociación ilícita, vincularlo, mejor dicho, a asociación ilícita. Si en el camino aparece que Jorge Glass tiene indicios de participación en otro tipo de delito, habrá nuevamente que solicitarle a la Asamblea Nacional una nueva autorización.
Entonces, yo ya estoy viendo varias interpretaciones. O sea, esto no va a Pero, servir para todo. Esto sirve para lo que en este momento la Fiscalía lo ha vinculado ya, porque ya está vinculado. Pero digamos, sí, pero es que Jorge aquí Glass. no hay Pero que eso sería inventarse el como agua un tibia. Pues, despropósito, ¿no? porque si estamos hablando de una causa penal, no se pide una causa penal por una sola razón. No, la causa penal es una investigación en la que van saliendo cada vez más cosas o menos cosas según se descartan o se comprueban según la evidencia. Esa es la confusión. A ver, pero la norma es clarísima. Exactamente. La norma es clarísima. Aquí no hay que Constitución inventarse es nada. que para iniciar un proceso penal se necesita autorización de la Asamblea. La Asamblea ha autorizado el enjuiciamiento penal. Punto. En la redacción, ¿cómo está? Distinto es ¿Cómo está lo que aprobaron ustedes? Pero lo que importa, Es que no importa es lo que dice la Constitución. Importan ambas cosas. A ver. Nosotros, estrategias de ¿qué es lo que nosotros aprobamos? Exacto, una totalmente. resolución que autoriza a enjuiciar penalmente a Glass por el delito de asociación ilícita de acuerdo, pero ojo, de acuerdo a lo planteado hoy por la Fiscalía y por la Corte. ¿Por qué asociación ilícita? Porque lo que hoy existe es un cargo de asociación ilícita, pero eso no quita que en el futuro ese cargo cambie o sea aumentado otro, y para eso no se necesita. ¿Para qué sí se necesitaría? Si, por ejemplo, la Fiscalía dice, a raíz de las evidencias que hay en este caso, es necesario iniciar otro proceso penal por otro delito. Ahí sí, porque estamos hablando de que ya no hay uno, hay dos procesos. Pero si en el mismo proceso, que ya está autorizado por la Asamblea, el fiscal decide cambiar, reformular cargos y el juez los acepta, no hay ninguna norma en el derecho ecuatoriano que diga que esa decisión del fiscal tiene que pasar por la Asamblea. Es como que mañana digan, bueno, entonces si quieren aceptar que hay una nueva prueba, la Asamblea también lo tiene que autorizar. Entonces ya metámonos de una vez los 137 legisladores en el proceso penal. Es algo que no tiene ningún asidero. Yo temo que la oposición esté haciendo, sin querer obviamente, juego al oficialismo. Totalmente. Al estar dándole argumentos a los abogados, a la defensa de Glass. Ingenuamente. O sea, no tiene sentido. La Asamblea, la Constitución pide la aprobación de la Asamblea para iniciar el proceso. La aprobación ha sido dada. Cómo ocurra el proceso ya es independiente de la Asamblea. Nosotros no le podemos quitar al fiscal la atribución que le da la Constitución y la ley de formular o reformular cargos, salvo que expresamente la Constitución dijera, fiscal, si usted quiere cambiar un cargo en contra del vicepresidente, tiene que volverle a preguntar a la Asamblea. Es extremadamente peligroso que la oposición o que la opinión pública esté dándole argumentos, porque en este momento lo que tiene que decir la defensa es, no, pues si la oposición dice esto, no se puede. Van a sacar un video de algún asambleísta no se puede. Largo de lengua diciendo algo o de articulistas de opinión. También. Bueno, hemos visto tantas cosas ya que a mí no me sorprendería en absoluto que una decisión de este tipo se tome finalmente. Digamos, se autorizó para esto tipo de delitos y no podemos, tampoco podemos hacernos los locos, pues, cuando hay gente que está opinando. Claro. Y aquí estamos justamente para conversarlo. Estamos ahora, esto se va. Que le convenga o no le convenga. Pero no es un tema solo de círculo rojo. Hay algo quedó en el aire que yo quería puntualizar. No es que solo el círculo rojo, digamos, los editorialistas, los políticos, los analistas, pensamos que Glass está involucrado en casos de corrupción. El 80% del país piensa que Glass está involucrado según No, yo no dije eso. Yo no dije que él está involucrado en corrupción. Yo dije que los círculos rojos creen que es un cadáver político. Es una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro. Claro, yo sí me hago cargo de lo que acabo de decir, por si acaso es verdad, tú no lo dijiste, pero también el tema de cadáver político, la gran mayoría del país piensa que Glass es un cadáver político. Lo sostienen por supuesto las bases correístas, muy respetables, yo eso respeto la afiliación de cada uno, que no es por Glass, cualquiera que estuviera puesto por Correa tendría una base de aceptación porque hay un electorado que piensa de esa manera, pero realmente hoy Glass le representa un enorme costo político al gobierno, a Lenín Moreno e incluso a Alianza País como partido. Ahora, yo tengo una preocupación y era lo que empezaba planteando. ¿Ustedes creen que la Corte Nacional de Justicia, ustedes creen que el juez él tiene independencia, la suficiente independencia para poder hacerse cargo de este caso?
Yo he dicho desde antes que yo no creo que haya independencia de funciones mientras conversamos en este panel, ni ayer ni mientras lo estamos haciendo ahora. No me puedo adelantar a mañana porque sería elucubrar. La audiencia está planteada para mañana a las 8:30 de la mañana. Pero no nos adelantemos a mañana, sino que revisemos el pasado. En el pasado... Claro, pero en el pasado Rafael Correa era presidente y manejaba el poder de otra manera. Hoy en día hay una pugna interna en la Alianza País. Lo vemos el viernes con la renuncia de Patiño, Virgilio Hernández y La Pavón. Es decir, y luego sale este anuncio especie de amenaza de que Correa va a regresar el 5 de septiembre, luego sale Ricardo Patiño a desmentir esa amenaza de que va a regresar el 5 de septiembre. Es decir, hay muchos factores de poder en este momento que hacen que se ejerza una presión muy fuerte a jueces que antes, como lo dicen los correos que han sido publicados, que han sido vistos en redes sociales, se ve claramente quién obedecía a quién. Yo creo personalmente que hoy esos jueces ya no pueden obedecer con semejante naturalidad, no necesariamente porque el derecho haya impregnado una ideología muy pura en el ejercicio de la administración de la justicia, sino porque hay muchas fuerzas en conflicto que no permiten que el poder se maneje en la función judicial como se ha manejado los últimos 10 años. Carlos, el verdadero problema es qué le va a llegar al fiscal Bacamancheno, mejor dicho, al presidente, al juez Miguel Jurado. Al juez Miguel Jurado Favara. ¿Qué le va a llegar? El día de mañana lo van a vincular ya a Jorge Glass por asociación ilícita. Uh-huh. ¿Qué otra acción va a hacer de aquí en adelante la Fiscalía? ¿Qué otra investigación va a desarrollar? ¿O ya se quedó sencillamente con eso y ya la pelota pasa a la cancha del juez Jurado? ¿Qué más va a hacer Bacamancheno? Puede desarrollar el juicio con independencia. El juez, vamos a ver qué hace. Pero el juez no puede añadir cargos. Exactamente. Bacamancheno se lava las manos a partir de mañana. Momento es la independencia del juez y la capacidad que tendrá el juez para investigar la causa. Eso es total incertidumbre, Carlos, porque en efecto las fichas se están moviendo. No hay, según Lenín Moreno, ninguna intención de su parte de interferir en la justicia y ojalá que dé señales y muestras claras de eso. Está peleado con Jorge Glass aparentemente, entonces él no va a querer intervenir en el sentido de ayúdenlo, por lo menos. No sé si quererlo ahí, dar una patadita más rápido para que se vaya del cargo, no lo sabemos, él dice que no. En todo caso, los jueces están tan o más inquietos que nosotros en ese sentido, no saben para dónde mirar. Si antes estaban acostumbrados, como se ve en los correos electrónicos que ahora se han filtrado, que había una comunicación con Alexis Mera, por ejemplo, que era una especie de representante del poder, que tenía la presión ahí, y de hecho le acabo de escuchar a Ernesto Pazmiño decir que a él también ya llegó a presionarlo Alexis Mera. Acá no se ve ese personaje. Entonces los jueces en este momento deben estar con temor de dar una acción, exactamente, porque no saben las consecuencias que pueden traer ese tipo de decisiones que vayan a tomar. Ahora, los antecedentes del juez Jurado Favara son interesantes. El juez ha sido fiscal provincial en el momento en que empezó el proceso contra los 10 de Luluncoto, o sea, uno de los casos más graves de injusticia y de persecución en los últimos años. El juez Jurado Favara era el fiscal provincial. El actual juez, cuando era fiscal, fue quien acusó al hermano de Lourdes Tibán en el 30S. Se lo acusó de subversión en un acto que aparentemente se trataba de un acto de persecución política contra un asambleísta, porque la prisión contra el hermano de Lourdes Tibán era una represión al Lourdes Tibán. El juez Jurado Favara, ya como juez, actúa en el caso contra Francisco Endara, este joven al que se condenó por el 30S también, en un caso de aparentemente injusticia evidente. Este hombre había formado parte de una multitud que había ido a protestar afuera de Ecuador TV y fue condenado por interrupción de servicios públicos. Entonces el juez Favara tiene una hoja de vida en que ha actuado estrechamente cercano al correísmo o aparentemente cercano al correísmo y ha sido acusado de ser un instrumento de persecución política. Y entonces este es el juez que ahora va a tener que decidir impulsar el caso más importante de corrupción de las últimas décadas. Y esa es una situación muy complicada. Yo creo que la sociedad
tiene que analizar y tenemos que debatir sobre quién es el juez jurado Favara. El juez fue sorteado, ¿no? Sí, En suerte le tocó el caso. Y está bien. Yo he escuchado otras veces cómo se sortean. Sí, en teoría está sorteado, así que fue el destino en todo caso que le ha tocado a este juez correísta por sus acciones. Pero en todo caso, ¿qué se puede hacer? ¿Se lo puede recusar? No cabe una recusación aquí porque el juez ni siquiera todavía aboca conocimiento. Lo importante es que la sociedad tenga claro y que discuta y que conozca los antecedentes y que los antecedentes de quienes están participando en esto pues sean ampliamente debatidos. De todas maneras, el fiscal Vaca Mancheno, con quien hemos llegado hasta este momento en el proceso, también era descrito como un juez correísta y también había sido un cercano asesor del presidente Rafael Correa. Y entonces ese es el problema básico, de que las instituciones de control, de que los organismos de control, que la fiscalía, que los jueces, pertenecen a un sistema, forman parte de un sistema en el que en realidad la sociedad no confía. Eso es lo de fondo. Sí, claro. Caras vemos, corazones no sabemos. Ahí yo pienso que estamos evidentemente en un aparato de justicia que ha sido dominado por el correísmo, un aparato de control que ha sido dominado por el correísmo, pero sin embargo están pasando cosas que antes del 24 de mayo a todo el mundo le parecía imposible. Tenemos que ir a un corte en este momento. Veremos. Regresamos en unos minutos.